La sala de urgencia del Hospital Richmond General era un desastre abarrotado, turbio y lleno de rencor y enfermedad. Las recepcionistas del mostrador intentaban controlar el caos en la medida de lo posible, pero había demasiada gente que necesitaba atención y muy pocos médicos. Neil estaba muy lejos como para escucharlas, pero sí podía oír en sus voces que se le estaba acabando la paciencia. Las protestas y argumentos estridentes de los pacientes le llegaban con mayor facilidad. Neil los escuchó porque necesitaba algo que los distrajera de sus pensamientos. La situación había empeorado aún más cuando la policía de Columbia llegó al hogar de los Hemmick. Los primeros policías y los paramédicos llegaron casi a la vez, pero a estos los siguieron 2 coches patrulla más. Neil no sabía si era que no tenían nada mejor que hacer un domingo por la noche o si habían acudido porque a alguien se le había escapado el nombre de Kevin Day en la radio policial. Dudaba seriamente de que hiciera falta 6 agentes para declarar la muerte de Drake como un caso legítimo de defensa propia. Le gustaría que le hubieran tomado declaración, echado un vistazo a los detalles truculentos de la escena y se hubieran despedido de Aaron con un apretón de manos. Sin embargo, la última vez que lo había visto, estaba bajando las escaleras con las manos esposadas. Poco después, la policía había montado en la ambulancia a un Andrew que parecía de lo más entretenido y lo habían mandado aquí. Neil no sabía si aquello era la mala suerte habitual de los zorros, si lo habían gafado todo con su simple presencia o si las violaciones y asesinatos siempre eran tan complicados. No tenía ni idea, y ya apenas era capaz de pensar. El instinto lo había hecho dividir el grupo de la única manera posible. Kevin quería acudir al hospital y esperar que le dieran el alta a Andrew, pero su rostro era demasiado conocido. Lo único que necesitaban era atraer más atención. Neil lo había mandado junto a Nicky a la comisaría a esperar a Aaron. Él había acudido solo al hospital en cuanto la policía se hubo cansado de intentar sacarle información. Ya llevaba casi 40 minutos esperando. Estaba intentando no mirar el reloj, pero no podía evitarlo. La gente a su alrededor no cambiaba con la frecuencia suficiente como para suponer una buena distracción. El hombre que entró por la puerta automática de cristal 2 minutos después sí lo era. Neil estaba en pie antes de darse cuenta. El movimiento repentino atrajo la atención de Weimar y éste señaló el suelo frente a sus pies con el dedo. Neil atravesó la sala abarrotada. Weimar apenas esperó a que llegara hasta él antes de volver a salir. Neil se envolvió aún más en su abrigo y lo siguió. El entrenador lo llevó hasta la zona designada para fumadores, en la acera a unos 7 metros de la puerta. Neil vio la bolsa de plástico que llevaba colgada del brazo, pero se le olvidó preguntar sobre ella cuando el entrenador sacó un paquete de tabaco del bolsillo. Neil alzó la mano en una petición muda. Weimar arqueó una ceja. «Tenía entendido que no fumabas». «Y no lo hago», dijo Neil. Weimar le pasó un cigarrillo de todos modos y sacó otro para él mismo. El viento era lo bastante fuerte como para que les costara trabajo encenderlos. Neil dio una calada larga para asegurarse de que había prendido bien y después ahuecó las manos alrededor del cigarro. El olor amargo del humo, a pesar de lo tenue que era en una noche como aquella, debería haber sido un consuelo. No lo era. «¿Qué haces aquí?», preguntó Neil. «Me ha llamado Kevin», dijo Weimar. «He traído ropa limpia para Andrew». Neil hizo los cálculos en su cabeza, pero no tenía sentido. Kevin no había usado el teléfono en el dormitorio y no hacía tanto que se habían separado como para que Weimar hubiera tenido tiempo de llegar hasta aquí desde la estatal de Palmetto. La única explicación para que el entrenador estuviera allí en aquel momento era que Kevin lo hubiera llamado cuando fue a buscar a Nicky. Conociendo a Kevin, Neil apostaría que había llamado a Weimar antes que a emergencias. «Han detenido a Aaron», dijo Neil. «Lo sé», dijo Weimar. «¿Por qué?» «Un hombre ha muerto a manos de su raqueta». «No era suya», dijo Neil. «Era mía. La policía se la ha llevado como prueba. ¿Me la devolverán o tendré que comprarme una nueva?» Weimar expulsó el humo con el aire entre los dos. El viento desgarró la nube en cuanto se hubo formado. Neil observó a Weimar mientras éste lo observaba a él, y después volvió a centrar su atención en su cigarro. Lo hizo girar entre los dedos. Tenía sangre seca bajo las uñas. Por un momento pensó que pertenecía a su madre, aferrándose a sus manos después de tantos años. Obstinada. Sacudió el cigarrillo con fuerza, deshaciéndose de aquellos pensamientos junto con la ceniza. «Neil», dijo Weimar. Neil conocía bien aquel tono. «Estoy bien». «Vuelve a responderme con esa gilipollez y verás», dijo Weimar. «Me he pasado por la comisaría de camino y me han dado la versión censurada de los hechos. La policía te considera un testigo hostil. ¿Lo sabías? Dicen que te has negado a hablar con ellos e incluso a decirles tu nombre. Tuvieron que preguntárselo a Kevin». «Estoy bien», repitió Neil. «Eso es lo que no me gusta, hablar con la pasma.
Pues no hables con ellos, dijo Weimar. Habla conmigo. ¿Qué quieres que diga? La verdad, dijo Weimar. No. ¿Por qué no? Neil sacudió la cabeza. No sabía cómo explicar el miedo que le devoraba por dentro. Algo así exigía una sinceridad total, y Neil llevaba mintiendo desde que aprendió a hablar. Ahora no sabía cómo decir la verdad. Si lo intentaba, ¿seguiría siendo la verdad? ¿O envenenaría las palabras solo con decirlas en voz alta? ¿Acabaría por retorcerlas por instinto? No podía arriesgarse. Andrew no se merecía aquello. Entrenador, tienes que llamar a Auckland, dijo Neil, porque necesitaba redirigir las preguntas de Weimar a un tema más seguro. Higgins tiene que saber lo que ha pasado. ¿Te acuerdas de él? Preguntó cuando Weimar frunció el ceño. Llamó a principios de año porque estaba investigando al padre de Drake. Sé que el mes pasado empezó a centrarse en Drake, pero no sé si lo introdujo en el sistema como sospechoso oficial. Si no, la policía local no sabrán que deberían notificárselo. Weimar se le quedó mirando en silencio durante un minuto y después sacó una tarjeta de su cartera. Neil vio un brillante escudo azul impreso en el anverso y supuso que era de uno de los agentes encargados de aquel desastre. No tenía intención de quedarse a escuchar aquella llamada, así que tiró la colilla al suelo y la pisó para apagarla. «Voy a entrar», dijo. Weimar no lo detuvo. Cuando volvió a la sala de urgencias, alguien había ocupado su asiento. Sin embargo, había espacio para esperar de pie en una esquina, así que apoyó la espalda contra la pared y volvió a prestar atención al mostrador. Weimar apareció un par de minutos después. Intercambió unas breves palabras con las agotadas recepcionistas y les dio la bolsa de plástico. Una de ellas desapareció con la bolsa, y Weimar se colocó junto a Neil a esperar. Ninguno de los dos dijo nada mientras aguardaban a que le dieran el alta a Andrew. Cuando éste salió por fin, Neil casi deseó que no le hubieran permitido hacerlo. Llevaba puesta la ropa nueva que Weimar le había traído. Pero ni siquiera la capucha de la sudadera podía ocultar el desastre que Drake le había hecho en la cara. Pero lo peor no eran los moratones o los cortes, sino la sonrisa deslumbrante que aún decoraba su rostro. Al verla, Neil sintió que iba a vomitar. Weimar fue a interceptar a Andrew en su camino hacia la puerta, así que Neil lo siguió. Andrew miró en su dirección al verlos acercarse y se echó a reír. «Hola, entrenador. No recuerdo haberte invitado a este entierro». «No has sido tú», dijo Weimar. «Kevin», adivinó Andrew, un traidor hasta el final. Parecía divertido, no molesto, y le indicó a Weimar que encabezara la marcha con un gesto. A Neil apenas le dedicó una mirada de reojo mientras salían detrás del entrenador. A pesar de la multitud que se aglomeraba en la sala de urgencia, Weimar había conseguido encontrar un buen sitio para aparcar a la vuelta de la esquina. Neil redujo el paso conforme se acercaban para que Andrew pudiera decidir dónde sentarse primero. Este abrió la puerta del copiloto, pero no se montó. En vez de sentarse, tamborileó con los dedos en la puerta y contempló el asiento como si fuera un misterio inescrutable. Neil no comprendía por qué estaba dudando, pero Weimar sí. «Atrás tendrás más espacio para estirarte». «Tienes razón», dijo Andrew, pero se subió en el asiento delantero de todas formas. Neil vio cómo se le ponían blancos los nudillos al montarse, hasta que Andrew se rió y dijo «¡Ay!». No comprendió la intensidad del dolor que debía de estar soportando. Neil se subió al asiento trasero y se puso el cinturón con dedos insensibles. Weimar cerró la puerta con tanta fuerza que el coche entero tembló y encendió el motor. Sin embargo, no fue a ninguna parte. Y Neil se preguntó si pensaba interrogar a Andrew allí mismo en medio del aparcamiento. En su lugar, le dedicó una mirada de impaciencia. «Cuando tú quieras». «Vale», dijo Andrew. «La seguridad es lo primero». Se puso el cinturón y Weimar los puso en marcha. Neil suponía que iba a ir a la comisaría, pero no tardó en empezar a reconocer las calles. Weimar los estaba llevando a la casa de los primos. La idea de pasar la noche en Columbia era repulsiva, pero Neil no tuvo oportunidad de protestar. Ya había un coche aparcado en la entrada y, aunque Neil no lo reconoció, Andrew sí lo hizo. «Seguro que hay una buena explicación para todo esto», dijo. «Estoy deseando oírla». «Ya sabes por qué ha venido». «No, entrenador, no lo sé. Esto no es asunto suyo». «No empiece», dijo Weimar, aparcando detrás del coche desconocido. «Los dos sabemos que no ibas a poder ocultarle esto, pero no ha sido idea mía traerla hoy, así que no me mires así. No sabía que Abby la había invitado hasta que estábamos de camino». «Os odio a todos», dijo Andrew, demasiado alegre, y salió del coche. Su llegada no había pasado desapercibida y la puerta principal se abrió antes de que llegaran hasta ella. Neil tardó apenas un segundo en reconocer a Betsy Dawson en el umbral y, cuando lo hizo, se detuvo de golpe sobre el césped. Andrew se detuvo también y alzó los brazos como si esperara recibir un abrazo. «Vi, justo a tiempo. Estábamos hablando de ti. Yo tengo cosas que hacer ahora mismo, pero Neil dice que te hará compañía en mi lugar. ¿No te importa? ¿A qué no?» «Ya lo suponía». «Sí me importa», dijo Neil.
No tengo nada que hablar con ella. Seguro que algo se te ocurre. Andrew le sonrió por encima del hombro. Como siempre, no tienes por qué ser la verdad, ¿sabes? Vino espera que seas sincero con ella. Le dije que no se creyera ni una sola palabra que salga por tu boca. ¿O es que también estás jugando a los secretos con ella? He dicho que no. Andrew se giró para encararlo y se metió las manos en el enorme bolsillo delantero de su sudadera. No me estás entendiendo, dijo, inclinando la cabeza en un gesto de complicidad. No te lo estoy pidiendo, Neil. Todo esto no habría ocurrido sin tu ayuda. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar a solucionarlo. ¿Dónde está tu sentido de la responsabilidad? Una puñalada habría dolido menos. Las palabras de Andrew fueron como un puñetazo en el pecho, que expulsó todo el aire de sus pulmones. Dio un paso tambaleante hacia atrás, tratando de recuperar el equilibrio con desesperación. Quería decir que no era culpa suya, pero ambos sabían que lo era. Andrew no le había hablado de Drake, pero dijo que Luther había traicionado su confianza. En lugar de aceptarlo, Neil se había puesto del lado de la pena y la esperanza de Nicky. Puede que no hubiera sido él quien habría invitado a Drake a Carolina del Sur, pero había llevado a Andrew hasta él. La culpa era una emoción relativamente nueva para Neil, algo sobre lo que estaba aprendiendo a través de una exposición prolongada a los zorros. Hasta ahora la había sentido en ráfagas incómodas y fugaces. Ahora era una llama feroz que lo devoraba todo a su paso y le hacía querer extirparse su propio estómago. No sabía si iba a vomitar o a ponerse a gritar. Ninguna de las dos era una opción aceptable, así que apretó los dientes con todas sus fuerzas. Casi no fue capaz de mirar a Andrew a los ojos, pero apartar la mirada habría sido imperdonable. Se sobrepuso el ácido que le inundaba el pecho y escogió las únicas palabras que tenía. ¿Y el tuyo? Andrew ladeó la cabeza hacia un lado, fingiendo confusión. O puede que no estuviera fingiendo. Quizá no lo había entendido. Neil apenas reconocía su propia voz, ronca y áspera. Tragó saliva contra las náuseas cada vez más fuertes. Cada inspiración era como una cuchilla rajándole la garganta, pero su voz volvía a ser estable cuando habló de nuevo. ¿Por qué no se lo dijiste a Higgins? No habría servido de nada, dijo Andrew con tono despreocupado. El cerdito no estaba preparado para escucharlo entonces. Drake y él eran amigos, ¿sabes? Se conocieron cuando Drake pasó por el programa de jóvenes y se hicieron colegas. Sabía que no me creería, así que no perdí el tiempo intentándolo. En vez de eso decidiste no hacer nada, dijo Neil. Casi le clavas un cuchillo en las costillas a Nicky por tontear conmigo, pero no moviste un dedo para ayudar al resto de niños que Cass acogió. Sabías lo que Drake les haría, pero no los protegiste. Se suponía que no habría más niños, dijo Andrew. Pero los hubo. Le recordó Neil, frío, feroz y despiadado. Andrew se rió y sacó una mano del bolsillo. Rodeó la garganta de Neil con los dedos. No lo bastante fuerte como para impedirle respirar, pero sí como para hacer una advertencia. Neil percibió el movimiento de Weimar por el rabillo del ojo, pero confiaba en que no interviniera. Mientras Andrew no le hiciera daño de verdad, Weimar les dejaría pelearse a su manera hasta resolver el problema. Neil no apartó la mirada del rostro de Andrew y bajó la voz lo suficiente como para aislar a Weimar y a Betsy de la conversación. Espero que ella lo mereciera. Andrew se inclinó hacia adelante. Ay, Neil, estás jugando con fuego y estás a punto de quemarte. ¿Fue así como conseguiste guardar silencio? Neil estiró una mano y agarró la muñeca de Andrew. No podía palpar las cicatrices a través de la manga de algodón, pero no le hizo falta. Sabía que estaban ahí. Andrew sabía a qué se refería, a juzgar por la manera en que se quedó congelado. Su sonrisa se mantuvo firme, pero Neil lo vio de todas formas. ¿Te hiciste esto para evitar decirle la verdad sobre su hijo? Puede ser. ¿Cuál era el plan? ¿Sobrevivir hasta que se marchara? Preguntó Neil. Era su último año de instituto y tenía intención de alistarse, ¿no? Solo tenías que aguantar hasta la graduación y entonces ella te adoptaría. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Andrew apretó los dedos poco a poco hasta que dejó de poder respirar. Neil se negaba a apartarse. La tirantez en su pecho empezó como una simple molestia, pero se extendió hasta provocarle la sensación de que los huesos estaban a punto de quebrarse bajo la presión. Empezó a perder el control, por mucho que intentara aferrarse a él y acabara de prepararse para apartar a Andrew cuando éste relajó su agarre por fin. En lugar de soltarlo, Andrew movió la mano hasta su nuca y lo atrajo hacia sí. Colocó la boca junto a su oído y habló muy bajito. Pero Neil no necesitaba verle la cara para saber que seguía sonriendo. Podía oírlo en su voz. Drake aplazó su alistamiento, dijo Andrew. Quería aprovechar al máximo su último verano con su hermanito. Incluso le preguntó a Cass si podíamos invitar a Aaron a pasar un par de semanas con nosotros para que pudiéramos conocernos todos. Cass dijo que era mi elección, pero a sus espaldas Drake se pasaba cada segundo intentando convencerme. Quería tenernos a los dos juntos,
Decía que se imaginaba cómo sería tenernos a la vez en la cama. La imagen perfecta. Neil se encogió sobre sí mismo. Había insistido porque necesitaba borrar aquella horrible sonrisa. Necesitaba saber si Andrew estaba gritando bajo la euforia forzada por las drogas, pero no lo estaba, y Neil no podía soportarlo. La medicación de Andrew era demasiado fuerte o su psicosis demasiado retorcida. En cualquier caso, lo que había ocurrido hoy no significaba nada para él. Era solo un contratiempo que podía esquivar e ignorar. Hablando del otro Minjar. Andrew soltó a Neil y se volvió hacia Weimar sonriendo. Alzó la voz para que pudiera escucharlo. ¿Lo ha hecho de verdad? Es probablemente la única vez que le ha echado cojones a algo en su vida. ¿Dónde estaba esa actitud cuando su madre lo molía a palos? Le habría venido bien en aquella época. Alguien debería darle la enhorabuena. A Aaron lo han detenido, dijo Betsy. ¿Por qué no entras para que podamos hablar de ello? Andrew la miró, sorprendido. «Vi, ¿todavía sigues aquí?» «Solo un ratito más», dijo Betsy. «Estoy calentando la leche. La he comprado de camino para hacer chocolate caliente. Me he traído el bote entero de chocolate negro con avellanas. Si empezamos a beber ahora, estaremos vomitando antes de que den las 12». Neil no podía creerlo. El chocolate no iba a solucionar nada. Desde luego no iba a hacer que aquello fuera más fácil de digerir. Sin embargo, Andrew alzó el brazo de Neil para poder mirar su reloj. «Estás en todo, Vi. Enseguida entramos». Betsy asintió y entró en la casa. Una vez se hubo marchado, Andrew volvió a intentar liberar su brazo. Neil se negó a soltarlo. Andrew lo miró de una manera con la que indicaba estar más entretenido que exasperado. «Más suerte la próxima vez, Neil», dijo. «Ya te lo advertí, ¿no te acuerdas?» «No siento nada». «Al menos, ya no», dijo Neil, apenas un susurro. Las viejas cicatrices que recorrían sus muñecas eran la prueba de que había tenido que sufrir Andrew para llegar hasta aquel punto. Neil lo soltó por fin y dejó caer la mano junto al costado. Andrew se encogió de hombros de forma exagerada y se dio la vuelta. Neil lo observó desaparecer por la puerta. Un segundo, un minuto o una hora después, fue consciente de que Weimar lo observaba a él. «Neil», dijo el entrenador. «Estoy bien», respondió él. Weimar no dijo nada durante unos momentos. «Pues ve a estar bien dentro, donde no hace tanto frío». Neil dio un paso hacia adelante, o al menos era su intención. De repente estaba corriendo, pero no hacia la casa, sino en dirección contraria. Aún podía oler la sangre en su camiseta, incluso a través del abrigo. No sabía si lo estaba imaginando, pero el olor era tan denso y nítido que casi podía saborear el regusto metálico. Cada vez que sus suelas impactaban contra el asfalto, oía tiros. Al parpadear vio a Francia, Grecia, vio aquella escala eterna en Líbano y aquel viaje corto por Dubái. Recordó el rugido de las olas del océano Pacífico y las manos de su madre agitándose en el aire mientras luchaba por respirar una última vez. La culpa, la pena y el dolor eran toxinas corrosivas corriendo por sus venas, destrozándole el cuerpo desde dentro. Se lo permitió, las obligó a hacerlo, porque los recuerdos eran terribles, pero al menos eran algo que podía comprender. El dolor de la pérdida era todo lo que conocía y todo lo que comprendía. Si dejaba de centrarse en ello, solo le quedaba la crueldad desconocida hasta ahora que había presenciado aquella noche. Aún no sabía cómo enfrentarse a eso. No sabía cómo compartimentarlo hasta convertirlo en algo que fuera capaz de tolerar. Quizás lo conseguiría al día siguiente. O puede que lo llevara consigo hasta que los moriyamas acabaran con él. No lo sabía y no quería saberlo. Corrió hasta dejar de ser capaz de respirar, pero el dolor no desapareció. Cuando volvió, la casa estaba a oscuras y en silencio. No sabía cómo se había repartido los 3 dormitorios y no quería ver a nadie. Por suerte, el salón estaba desocupado. Movió la mesita con cuidado para tener espacio suficiente como para estirarse y, como no tenía otra ropa, se limitó a quitarse los zapatos antes de echarse en el sofá. Estaba casi seguro de que sus pensamientos harían que se pasara la noche en vela, pero el agotamiento lo venció enseguida. El ruido de un armario al cerrarse le advirtió de que no estaba solo. Neil se despertó sobresaltado e intentó agarrar su bolsa de deporte por instinto. Sus manos, frenéticas, no encontraron nada a lo que aferrarse y el pánico se asentó en su estómago durante el segundo que su mente tardó en despertarse. Se incorporó y obligó a su corazón a bajar el ritmo. Se frotó los ojos, cansado a pesar del chute de adrenalina, y fue a investigar aquel ruido. La luz de la cocina estaba apagada, pero el fluorescente tenue sobre los fogones estaba encendido. Weimar estaba trasteando con la cafetera. Si él ya se había levantado, debían de ser las 4:30 de la madrugada. Neil se había aprendido sus hábitos matutinos a la fuerza después de pasar un mes en su sofá. Por lo visto, una muerte no era causa suficiente como para alterar la rutina.
Weimar terminó con el café molido y puso la cafetera al fuego. Al girarse, vio a Neil en la puerta. Este esperaba que dijera algo sobre la manera en que había salido corriendo la noche anterior. ¿Has conseguido dormir algo? Fue lo que dijo Weimar en su lugar. Neil no sabía a qué hora había vuelto. Un par de horas, creo. Si puedes dormir algo más, hazlo, dijo el entrenador. Va a ser un día muy largo y necesito que todo el mundo esté despierto y coherente antes de que llegue Waterhouse. Al ver la mirada inquisitiva de Neil, se explicó. El abogado de Andrew. Tenemos la esperanza de que acepte el caso de Aaron. Debería de ser una victoria fácil. No deberían haberlo arrestado. Están haciendo su trabajo, dijo Weimar. Ha muerto alguien y, hasta que no tengan todo lo que necesitan, tienen que retenerlo. Tu testimonio aceleraría el proceso, ¿sabes? Aparte de Andrew y Aaron, tú eres el único que estaba en la habitación cuando murió Drake, y como Andrew tampoco quiere hablar, Luther ha confesado. ¿Confesado el qué? Que fue él quien preparó la trampa, respondió Neil, enfadado. Dejó que Drake entrara en aquella casa sabiendo lo que le hizo a Andrew la última vez que se vieron. Si Aaron y él dicen la verdad y la policía tienen ojos para ver el aspecto que tenía la habitación, no necesitan nada más. Si están ralentizando el proceso por sus prejuicios sobre el historial de Andrew, deberían darle el caso a alguien más objetivo y dejar de perder el tiempo. Neil. ¿Has llamado a la policía de Oakland? Ya no tengo su número, dijo Weimar. Le he pedido a la policía local que los llamen. Hoy intenté ponerme en contacto con el agente Higgins a ver si ha tenido noticias suyas, y ahora deja de remolonear y vuelve a acostarte. Estoy bien. Lo dijo antes de poder evitarlo. Weimar no necesitó decir nada. La expresión en su rostro hablaba por sí sola. Nick lavó los ojos en la cafetera e intentó quedarse inmóvil. Weimar se giró después de lo que pareció una eternidad y se sirvió el poco café que había listo. Tomó la taza de la encimera y fue hacia la puerta. Neil retrocedió para dejarle paso, pero Weimar se detuvo frente a él. Neil, entre tú y yo, dijo, creo que no has estado bien en tu vida. Neil no tenía una respuesta para aquello, pero no hizo falta. Weimar siguió con su rutina, saliendo al aire frío de la mañana para dar un paseo. Neil observó la puerta principal cerrarse tras él y después fue a sentarse en el sofá a esperar. Cuanto más tiempo pasaba allí sentado, más empezaban a difuminarse los bordes de sus pensamientos conforme el cansancio iba ganando terreno. Al final, se dejó caer hacia un lado y volvió a quedarse dormido. El regreso de Weimar lo despertó por un instante, pero siguió durmiendo durante un par de horas más. Cuando se volvió a despertar fue con el ruido fuerte de pisadas en las escaleras y la voz alegre de Andrew. Neil se había perdido la mitad de la conversación, pero por lo que escuchó, dedujo que Andrew estaba explicando que no había nada que desayunar en casa. No tenía pensado pasar la noche en Columbia, así que lo único que había en la cocina era la leche y el cacao en polvo que había traído Betsy. Neil se levantó del sofá y fue hasta la puerta de la cocina. Andrew pareció tan alerta y listo para enfrentarse al día como siempre. Llevaba puesto un jersey de cuello alto negro que Neil no reconoció, probablemente una prenda que no se había llevado al mudarse a la residencia universitaria. Las mangas les quedaban demasiado largas, cubriéndoles hasta los nudillos y ocultaba las cicatrices de sus brazos con facilidad. El desastre multicolor que Drake le había hecho en la cara, sin embargo, era imposible de esconder. Andrew no se lo había puesto fácil. Neil no fue el único en levantarse ante el escándalo que estaba armando Andrew. El resto acudió como polillas atraídas por una llama venenosa. Los dormitorios de los gemelos estaban en la segunda planta, en extremos opuestos del pasillo. El de Nicky estaba abajo, pasadas las escaleras. Aquel era el dormitorio donde Neil había amanecido después de su primera noche en Columbia. La puerta estaba abierta, y Nicky y Kevin estaban en el umbral con Betsy detrás. Ella no parecía haber descansado mucho, pero al parecer tenía un aspecto relajado. Nicky y Kevin tenían pinta de que la noche les había dado una paliza y los había dado por muertos. Abby estaba intentando fingir tranquilidad mientras bajaba las escaleras tras Andrew, pero Neil vio la tensión detrás de su sonrisa. Andrew siguió charlando como si no se diera cuenta de nada. Neil sabía que no era cierto. La medicación provocaba una manía inducida, pero no lo volvía estúpido. Estaba poniendo nerviosa a Abby a propósito y disfrutándolo. Sin embargo, al ver a Neil en el umbral, perdió el hilo de lo que estaba diciendo y se detuvo al pie de las escaleras para señalarlo con el dedo. «Oh, Neil ha vuelto. Pensábamos que igual te habrías perdido». «Yo nunca me pierdo», dijo Neil. «Y nadie puede encontrarte», añadió Andrew, asintiendo con la cabeza de manera filosófica. «Seguro que es lo mejor para todos, pero en cualquier caso llegas justo a tiempo. Es la solución a todos nuestros problemas, ¿verdad, Vi?» Andrew miró hacia atrás por el pasillo y le hizo un gesto con la mano para que se acercara. Betsy apartó a Kevin y a Nicky con delicadeza para pasar entre ellos. Andrew le sonrió y señaló a Neil de nuevo. «Él sabe dónde dejamos el coche y tú sabes dónde está la tienda. Intenta comprarle algo de ropa a la vuelta. ¿Quieres? Si lo dejamos solo empezará a oler dentro de poco».
¿Quieres algo en concreto para desayunar?, preguntó Betsy. Nada en especial, dijo Andrew. Puedes preguntarle a los fantasmas de ahí detrás, pero me da a mí que hoy no tiene muchas ganas de elegir. Puede ser que estés perdiendo facultades, Vi. Oh, espera. Neil va a necesitar esto. Andrew se palmeó los bolsillos y encontró lo que buscaba al tercer intento. Neil vio apenas un destello antes de que Betsy lo tomara. Ella dio un solo paso en dirección a Neil antes de que Andrew la detuviera agarrándola de la camisa. Exites, dijo. Kevin tiene la tarjeta. Betsy volvió a recorrer el pasillo para dedicarle la tarjeta de gastos del equipo a Kevin. Andrew dio una palmada en dirección a Neil para captar su atención. No te olvides de mis cuchillos, ¿eh? Los quiero de vuelta. Adiós. Andrew se llevó 2 dedos a una sien amorotada en un saludo militar y fue hacia la cocina. Betsy ya había vuelto a su lado cuando Neil se dio cuenta de que acababan de ofrecerle como voluntario para hacer recados con ella. Empezó a protestar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La acusación de Andrew de la noche anterior sobre su papel en todo aquello era una herida aún fresca que Neil no se atrevía a tocar todavía. Volvió a mirar a Nicky y a Kevin por última vez antes de ir tras Betsy y salió al frío del exterior. Betsy tenía un GPS pegado al parabrisas para poder ver la pantalla con facilidad. En cuanto el aparato se hubo conectado al satélite correspondiente, apretó un par de botones y esperó mientras se cargaban las indicaciones. Una voz lúgubre, con acento británico, dio la orden de dirigirse hacia el este. Betsy bajó el volumen hasta hacer apenas un murmullo y dio marcha atrás. Neil miró por la ventana e intentó volverse invisible. No surtió efecto durante mucho tiempo. «David me ha pedido que hable contigo», dijo Betsy. «Ya sé que el contexto no es muy convencional, pero espero que sepas que cualquier conversación que tengamos hoy está protegida por la misma privacidad que una sesión oficial en la consulta». «¿De qué tenemos que hablar?», preguntó Neil. «Si yo fuera usted, me preocuparía más por Nicky. Vino a Columbia pensando que iba a reconciliarse con sus padres, pero ahora su familia entera está destrozada. Tiene suerte de tener un amigo como tú que se preocupe por él». «No soy su amigo», dijo Neil. «Soy su compañero de equipo». «¿Tú no eres su amigo o él no es el tuyo?», preguntó Betsy y, cuando él se limitó a mirarla, siguió hablando. «Son 2 cosas inequívocamente diferentes, y es posible que se dé una sin la otra. Perdóname si estoy suponiendo más de la cuenta, pero me parece que él sí te considera su amigo». Neil no respondió. «¿Qué hay del resto del equipo? ¿Son amigos tuyos?» «¿Para qué necesito amigos?», preguntó Neil. «He venido a jugar a Lexi. Eso es todo lo que se me exige en el contrato, así que eso es lo que voy a hacer». «¿De verdad es esto de lo que quiere hablar?». «Quiero hablar de lo que pasó anoche, pero también quiero hablar sobre ti. Quiero asegurarme de que tienes una red de apoyo que pueda ayudarte a navegar las próximas semanas. Si no quieres hablar de eso, podemos centrarnos en los eventos de ayer. ¿Puedes decirme qué ocurrió?». «¿Cuántas veces quiere escuchar esa historia?», preguntó Neil. «Estoy seguro de que Nick y Kevin ya le han contado. Es posible que el entrenador le contara lo que dice la policía. Puede incluso que le haya sacado algunas respuestas a Andrew. Yo no tengo nada que añadir. ¿Podrías decirme al menos por qué entraste en la habitación con la raqueta?». «¿Tiene usted un arma?», preguntó Neil. Betsy negó con la cabeza. «Imagínese que tuviera una pistola. Una noche se despierta con el ruido de un intruso en su casa. Tiene todo el derecho a plantarle cara y, como no sabe si el intruso va armado o no, lo más inteligente es sacar la pistola. En caso de ser atacado, puede disparar y la policía lo considerará defensa propia. Yo no tengo una pistola, pero tenía una raqueta». «Entiendo lo que quieres decir, pero nadie más sospechaba que Andrew estaba en peligro», dijo Betsy. No era una pregunta, así que Neil no contestó. Cuando se detuvieron en el siguiente semáforo, Betsy lo observó en silencio y solo habló una vez se había puesto en verde. «En este caso la diferencia entre defensa propia y homicidio premeditado es sutil, Neil. ¿Por qué decidiste llevar la raqueta?». «Sabía quién era Drake», dijo Neil por fin a regañadientes. «¿Cómo? ¿Andrew te había hablado de él?». «Me había contado partes de la historia, pocas», dijo Neil. «Sabía que la policía de Oakland estaba investigando a los Spears y sabía que el hijo de Cass era un marín. Yo no puedo con un marín, por eso agarré la raqueta». Miró por la ventana y deseó que aquella conversación acabara cuanto antes. «Se la di a Aaron para poder tirar abajo la puerta y no tuve tiempo de recuperarla». «Entraste en la habitación», dijo Betsy. «¿Y qué viste?». «A Drake atacando a Andrew», dijo Neil. Era la verdad, pero le dejó un regusto de mentiras en la lengua al salir. 5 palabras eran una descripción patética de lo que había presenciado. «Yo estaba recuperando el equilibrio después de haber roto la puerta, así que Aaron fue más rápido. Le dio a Drake justo aquí». Se tocó la cabeza en el punto donde la raqueta le había destrozado el cráneo a Drake. Era una pesada, así que solo hizo falta un golpe. «Andrew te ha dado la tarjeta del equipo porque la policía se va a quedar con mi raqueta, ¿no?». «¿Te gustaría recuperarla?», preguntó Betsy. «¿Tiene idea de lo que cuesta?», preguntó Neil. «Pues claro que quiero recuperarla». «¿No te molestaría que sea un arma homicida?». «No ha matado a nadie importante». «Interesante»,
dijo Betsy, pero no se explicó hasta haber entrado en el aparcamiento del centro comercial. Aquella hora, en un día entre semana, fue fácil encontrar un sitio cerca de la entrada. Sacó la llave del contacto, apagó el GPS y miró a Neil. A pesar de los crímenes de Drake, ha muerto de manera violenta justo delante de ti. Sería de lo más natural y comprensible si te sintieras triste o conmocionado por su muerte. Lo más inteligente había sido mentir, pero cada vez que parpadeaba veía las manos de Andrew, aferrándose al cabecero con los nudillos blancos. Aún podía oír su risa, amortiguada por la almohada. Si pudiera alcanzar su propio cerebro y arrancarse el recuerdo lo haría, pero no podía. Lo único que podía hacer era pagarla con Betsy. Ella no era la loquera que le había recetado a Andrew su medicación hacía 2 años y medio, pero era la única a su alcance. Pues no es así, dijo Neil, sin más. ¿Y sabes qué? Andrew tampoco. Quería que se defendiera. Quería ver cómo intentaba justificar todo aquello. El temperamento de su padre le ardía en las venas, deseando tener algo con lo que desahogarse. Pero la única respuesta que consiguió estaba llena de calma. ¿Se lo has preguntado? ¿Que si se lo he preguntado? Repitió Neil sin poder creerlo. Dijo que no era capaz de sentir nada. Ya viste cómo sonreía anoche. Escuchaste cómo Neil agitó una mano con violencia, obligándose a sí mismo a cerrar el pico antes de que se fuera de la lengua, y salió del coche. Cerró la puerta de un portazo, pero Betsy ya estaba saliendo por el otro lado. Neil intentó poner fin a la conversación. No vamos a hablar de esto. No puedes guardártelo todo para siempre, dijo Betsy. Necesitas a alguien con quien desahogarte, ya sea yo, David o tus compañeros. No necesito a nadie. ¿Quieres al menos que alguien se ponga en contacto con tus padres? No, dijo Neil y se dirigió a la entrada. Betsy fue tras él, pero no insistió y, una vez dentro, se separaron. Neil era la única persona mirando ropa a aquellas horas, pero una anciana estaba ya vigilando juntos a los probadores. Dejó de organizar las devoluciones un momento para abrir uno de los cubículos para él. Neil esperó a que el pestillo estuviera echado antes de quitarse el abrigo. Cuando vio su reflejo, se quedó congelado, agarrando la camisa con ambas manos. La sangre de Drake casi parecía negra en aquellos lugares donde se habían secado las manchas. Al menos, Neil creía que era de Drake. Podría ser la de Andrew perfectamente. Durante un instante, le olió a sangre fresca, penetrante, caliente y amarga. Hacía unos meses, Weimar los había llamado para decirles que Seth había muerto de una sobredosis. Aquella noche, Neil le dijo a Andrew que no entendía los impulsos suicidas. Andrew había desdeñado su interpretación del asunto. Aquel rechazo casual ocultaba una comprensión más profunda. Andrew había dicho que el comportamiento autodestructivo de Seth era su única vía de escape. Neil no lo había entendido porque él siempre había sabido cómo escapar. Siempre había una puerta trasera por la que colarse, un autobús al que subirse o un Ferrari en el que montarse. Puede que fuera algo horrible y aterrador, pero le proporcionaba una mínima esperanza de sobrevivir. No era capaz de imaginarse la vida sin aquel consuelo. Neil giró una mano para contemplar su propia muñeca ilesa. Su cuerpo estaba plagado de las cicatrices de su vida de fugitivo, pero ninguna de ellas era autoinfligida. Se arañó el brazo con uñas cortas, observó cómo aparecían líneas rojas sobre la piel y se obligó a sí mismo a centrarse en la tarea que tenía entre manos. No tardó en encontrar una muda que le viniera bien. Encontrar a Betsy fue más complicado y se mantuvo a cierta distancia mientras ella terminaba de llenar la cesta de comida. Estaba tan llena que Neil supo que estaba haciendo la compra para más de un día. Estuvo a punto de preguntarle cuánto tiempo pensaba quedarse en Colombia, pero no quería empezar otra conversación. Todavía tenía que aguantar con ella hasta el siguiente destino. Sin embargo, Betsy guardó silencio cuando se subieron al coche y los llevó a Excites. Neil entró solo en la tienda con la tarjeta del equipo y compró una raqueta nueva para los entrenamientos. El precio no fue más fácil de aceptar que la última vez. Firmó la factura, se metió su copia en el bolsillo recordándose a sí mismo que tenía que disculparse con Weimar por el coste y llevó la raqueta consigo hasta el coche. Solo quedaba una última parada. Después del hogar de su infancia en Baltimore, la casa de los Hemmick era el último lugar del mundo en el que Neil quería estar. El coche de Andrew seguía aparcado junto al bordillo y Betsy se colocó detrás. Le ofreció una llave a Neil, pero este no hizo amago de aceptarla. Su cerebro había juntado las piezas, pero se negaba a aceptar el resultado. Andrew ni siquiera dejaba que Aaron y Kevin condujeran su coche. «¿Tienes carné, no?», preguntó Betsy. Tenía un par, pero ninguno con su nombre actual. «Sí. ¿Sabes volver o quieres seguirme?» «Puedo ir yendo», dijo Neil, tomando la llave por fin. «Yo tengo que recuperar los cuchillos de Andrew». «Te espero aquí», dijo Betsy. Era la respuesta que esperaba, aunque no la quería, así que no perdió el tiempo discutiendo. Cruzó el jardín delantero hasta la puerta principal y llamó al timbre. Tuvo que llamar 3 veces antes de oír por fin movimiento al otro lado. María abrió la puerta lo justo para que Neil le viera la mitad de la cara.
No sabía si la culpa hacía que estuviera a la defensiva o si esperaba algún tipo de represalia violenta. Pero no tenía fuerzas para lidiar con su negativa. Agarró el borde de la puerta con la mano para que no pudiera cerrarla sin romperle los dedos y coló el pie en el hueco hasta donde pudo. «Déjame entrar», dijo. «Ayer nos dejamos una cosa». «Yo iré a por ella», dijo María. «Dime dónde está». «En la cama que preparaste para tu sobrino», dijo Neil. María recibió el golpe con tanta intensidad que casi cerró la puerta. Antes de que Neil tuviera que entrar por la fuerza, soltó el picaporte y se apartó de su camino. Retrocedió hasta estar fuera de su alcance y se abrazó a sí misma como si así pudiera desaparecer. Neil pasó a su lado y subió las escaleras. Luther no estaba por ninguna parte. Neil esperaba que estuviera entre rejas. Anoche había roto la puerta del dormitorio, y la llegada de técnicos y de los servicios de emergencia solo habían empeorado los daños. Pero a alguien se le había ocurrido pegar una manta al dintel como una cortina improvisada. Neil arrancó para que Luther y María tuvieran que volver a arreglarla y la tiró a un lado. La puerta gimió al abrirla, y Neil encendió la luz. La muerte no era algo ajeno para él, y ver sangre no le afectaba, pero se detuvo en cuanto echó un vistazo al desorden de la cama. Habían quitado las sábanas, pero el colchón estaba cubierto de manchas granate allí donde Drake había sangrado. Las paredes y las cortinas de la ventana aún tenían salpicaduras en algunas partes. Neil contempló el cabecero como si pudiera ver las huellas de Andrew grabadas en la madera y tragó saliva contra las náuseas y el mareo. Respiró por la boca mientras cruzaba la habitación hasta la cama. El colchón estaba torcido debido a todo lo ocurrido la noche anterior, pero la base de la cama parecía intacta. Metió las manos por debajo y la levantó del armazón. Las bandas de Andrew estaban justo donde las había dejado, colocadas sobre las tablas de madera. Las recogió y dejó caer la base. Consiguió retroceder un paso y después se detuvo a contemplar de nuevo la escena. No supo cuánto tiempo pasó allí, mirando la sangre, antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo. Tenía que salir de allí antes de que Betsy acudiera a buscarlo. No quería que viera aquello. No quería que empezara a hacer preguntas. Él no tenía respuestas. Solo tenía furia y arrepentimiento. Bajó las escaleras tan rápido como pudo sin caerse. María no estaba en la entrada, y Neil dejó la puerta principal abierta de par en par al salir. Pasó entre los coches para que Betsy pudiera ver las bandas que llevaba en las manos y fue hasta la puerta del conductor del coche de Andrew. La abrió con la llave, se subió al coche y cerró con más fuerza de la debida. Sabía que Betsy estaba esperando a que se moviera primero, así que ajustó el asiento y los espejos tan rápido como pudo. Metió la llave en el contacto, pero se le congeló la mano antes de poder girarla. Había aprendido a conducir en Europa cuando tenía 13 años, pero nunca antes lo había hecho solo. Siempre había estado con su madre, los dos turnándose las noches largas que pasaban en la carretera. Después de su muerte había hecho autostop, había caminado y se había familiarizado con los entresijos del sistema de transporte público estadounidense. Y ahora allí estaba, solo con la carretera extendiéndose frente a él y el volante crujiendo bajo la fuerza de sus dedos. Inspiró por la nariz y expiró por la boca, tratando de mantener a raya el olor a sangre y agua salada. Revisó el resto de asientos como si esperara encontrarlos cubiertos de sangre y giró la llave en el contacto con tanta fuerza que casi la partió. Se alejó del bordillo y puso rumbo de vuelta a casa de Andrew. Nunca había conducido en Columbia y aquella era solo una segunda visita a la casa de los Heimlich, pero había prestado atención al camino, a la ida. Tenía que pensar para saber por dónde tirar, pero la lentitud del tráfico le daba tiempo suficiente para decidirse. Dio gracias por aquella distracción. Al menos mientras intentaba recordar dónde girar, no estaba pensando en colchones manchados de sangre ni la alegría indecente de Andrew. Había un coche desconocido aparcado detrás del de Weimar. Neil supuso que se trataba de Waterhouse, que había llegado temprano para empezar con su nuevo caso. Neil aparcó en la entrada seguido de Betsy. Esta parecía tener la compra controlada, así que Neil sacó sus cosas del coche y abrió la puerta. Miró primero en el salón, pero estaba vacío, así que siguió hasta la cocina. Abby y Weimar estaban sentados a la mesa. Neil le dio a Weimar la factura y la tarjeta. ¿Puedo devolverte al menos el precio de una de ellas? ¿Tengo pinta de necesitar tu dinero, listillo?, preguntó el entrenador. El ruido de bolsas de plástico anunció la llegada de Betsy. La habitación parecía 1000 veces más pequeña con 3 personas dentro. Neil retrocedió un par de pasos de la mesa para tener espacio para respirar. ¿Ha llegado el abogado?, preguntó. Han llegado los dos, dijo Weimar y miró a Betsy. ¿Te importaría explicarme por qué? Betsy asintió, pero lo que dijo fue: ¿Dónde está Nicky, Kevin? Nicky intentó abrazar a Andrew y casi acaba atravesado por un cuchillo de cocina, dijo Weimar. Kevin tuvo 2 dedos de frente y lo sacó de aquí. La última vez que los vi estaban encerrados en el cuarto de Nicky. ¿Está herido? David intervino justo a tiempo, gracias a Dios, dijo Abby. Si hubiera tardado un segundo más. Betsy miró a Neil.
¿Te importaría ir a ver cómo están? Necesito un minuto a solas con David y Abby. Neil dejó la raqueta a un lado y recorrió el pasillo hasta el baño para cambiarse. Metió la ropa manchada de sangre en la bolsa de plástico vacía y la enterró al fondo de la papelera. Su aspecto en el espejo era limpio, pero seguía sintiéndose sucio. Se revisó las uñas en busca de sangre y después se inclinó hacia adelante para mirarse la raíz del pelo en el reflejo. La última ronda de tinte aún aguantaba. Tenía la mano en el picaporte cuando oyó el arrebato de sorpresa de Abby. No podía entender lo que decía desde allí, pero percibió su ira cargada de incredulidad sin problemas. Pegó la oreja a la puerta, pero Abby bajó la voz enseguida. Giró el picaporte tan silenciosamente como pudo y abrió la puerta con cuidado. Contuvo la respiración, temiendo que la puerta crujiera y lo delatara, pero no fue así. En cuanto pudo colarse por el hueco, salió al pasillo. La habitación de Nicky estaba lo bastante cerca como para que Kevin y él hubieran oído los gritos de Abby, pero la puerta no se abrió. Tampoco oyó a nadie moviéndose en la planta de arriba. Se acercó a la cocina con pasos silenciosos. Resultaba obvio que Abby estaba intentando no alzar la voz, pero el tono estridente de sus palabras logró que Neil fuera capaz de oírlas. Un trauma así con otro diferente no va a solucionar nada, solo conseguirás empeorar la situación. Entiendo lo que quieres hacer, pero esa no es la manera. Es la única solución ética, dijo Betsy. No puedes, sí puede, dijo Weimar, interrumpiendo a Abby. Esta emitió un ruido ahogado, como si no pudiera creerse que Weimar se hubiera puesto en su contra. El silencio invadió la cocina durante un tenso instante antes de que el entrenador volviera a hablar. Si estás segura de que es lo mejor, no me interpondré. Confío en que harás lo que es mejor para mis chicos. Lo siento, dijo Betsy. Sé lo que esto le va a hacer a vuestra temporada. Tú preocúpate de Andrew, dijo Weimar. De la temporada ya me preocupo yo. Andrew no accederá, dijo Abby en su último intento de hacerlos cambiar de idea. Si se va tendrá que dejar a Kevin. Lo más separados que han estado desde que Andrew decidió protegerlo ha sido cuando tienen clases en partes distintas del campus. Eso no va a cambiar ahora, sobre todo con Rico en el distrito. Andrew no tiene que acceder, dijo Weimar. La decisión es de Betsy. Neil ya había escuchado suficiente. Entró en la cocina. Betsy se había sentado en la mesa con los otros. Abby y Weimar estaban tan centrados en ella que no se dieron cuenta de la presencia de Neil. Pero Betsy estaba de cara a la puerta y levantó la mirada al verlo entrar. No parecía sorprenderse de que los hubiera estado escuchando a escondidas. ¿A dónde piensas llevártelo?, preguntó Neil. Abby dio un brinco y lo miró con cara de culpabilidad. Neil, no te he oído llegar. Él la ignoró. ¿A dónde?, insistió. Al hospital East Haven, respondió Betsy. Voy a quitarle la medicación a Andrew. Neil sintió que el suelo se ladeaba bajo sus pies. ¿Qué? Aún no es oficial, dijo Betsy. Necesito que el señor Blackwell lo apruebe. Fue el fiscal en el juicio de Andrew. Ha venido con el señor Waterhouse a evaluar la situación. Dudo mucho que se oponga, así que en teoría deberíamos poder ingresar a Andrew en East Haven esta misma tarde. Con ingresarlo quieres decir encerrarlo, dijo Neil. Cuando el doctor Levy y el señor Waterhouse redactaron el acuerdo original, lo hicieron pensando en que el fiscal pusiera las menos pegas posible. Uno de los términos que aceptó Andrew fue realizar la rehabilitación bajo supervisión las 24 horas. El East Haven es uno de los mejores hospitales del estado. Va a estar en buenas manos. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, dijo Weimar. La rehabilitación estaba programada para mayo, una vez hubieran acabado las clases. Que su organismo quede limpio de drogas llevará tiempo. Una vez hecho, los médicos tendrán que decidir el siguiente paso en su tratamiento, ya sea seguir con las sesiones de terapia u otras pastillas. Si a eso le añade la incapacidad absoluta de Andrew para cooperar, lo más probable es que sean 4 o 5 semanas. Si está de vuelta antes de Nochevieja, será un milagro, dijo Abby, con rastros de la misma frustración de antes. Lo estás obligando a pasar por la abstinencia a la vez que intentas recuperarse. Es o ambas cosas o ninguna, y lo sabes, dijo Betsy. Hazlo, dijo Neil cuando Abby empezó a protestar de nuevo. Aquella orden dada sin aliento hizo que los tres lo miraran, pero Neil solo tenía ojos para Betsy. En el coche había deseado hacerle daño por apoyar las horribles normas de la medicación de Andrew. Ella no se había defendido porque no necesitaba hacerlo. Sabía tan bien como él la crueldad que suponía mantener a Andrew medicado y ya había llamado a aquellos que podían ayudarlo. La sonrisa de Betsy fue pequeña y estaba cargada de aprobación. Prometo que lo intentaré. Deséanos suerte. Agarró una tableta de chocolate de la encimera y subió las escaleras seguida de Weimar y Abby. Neil no creía en la suerte, pero los vio marchar y deseó que la tuvieran de todas formas.